Una vez más, las gracias a todos los que nos escuchan. Hemos orado a nuestro Dios para que su palabra predicada sea de bendición para todos aquellos que tienen la oportunidad de oírla en este momento. Llevamos aproximadamente 2 meses de confinamiento a causa de la pandemia. Y yo sé que el pueblo de Dios anhela escuchar la palabra de Dios porque ella es la única que puede traer verdadero consuelo, aliento, amonestación y también edificación a nuestras almas. Yo quiero que inmediatamente vayamos a la palabra de Dios en un texto de la palabra del Antiguo Testamento que para mí se constituye en el capítulo más grandioso de todo el Antiguo Testamento. Me refiero a Isaías, el capítulo número 40. En esta oportunidad solamente vamos a leer el versículo número 9, pero la exposición de la palabra de Dios estará basada en todo el capítulo. Leamos Isaías capítulo 40, versículo número 9, que dice de la siguiente manera: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Existen diferentes reacciones cuando se presenta a una persona, cuando presentamos una persona a otra. Todo depende del grado de importancia que esta persona tenga a la vista de la persona a la cual se presenta. Y esa importancia va a depender de factores diversos como su estatus social y económico, entre otras cosas. Si, por ejemplo, tú estás conversando con otra persona y llega alguien a donde están ustedes conversando, alguien que tú conoces, es natural que por cortesía tú le presentes esa persona que tú conoces al amigo o a la amiga que está contigo y le digas: yo quiero que tú conozcas a fulano o fulana de tal. Pero me parece que la reacción de la persona a la cual tú le presentas la otra no va a ser más allá que un simple saludo cortés, diciendo: mucho gusto, un placer conocerle, mi nombre es fulano o fulana de tal. Si a quien presentas es una persona de cierto nivel social, una persona importante, de seguro que la reacción va a ser mucho más emocional. Si estás hablando con otra persona y llega, por ejemplo, una persona importante, por ejemplo, un regidor o el alcalde o la alcaldesa de tu municipio, o suponte que llega un diputado o una diputada de la nación, o un senador o una senadora de la república. Honorable diputado, honorable senador o senadora, o un funcionario importante del gobierno de nuestro país. Seguramente que cuando yo te digo, te presento al honorable diputado fulano de tal, tú te vas a sentir privilegiado y tu reacción y tu respuesta va a ser mucho más interesada por saludar y por conocer a esa persona tan importante y tan prestigiosa de nuestra nación. ¿Y qué si fuera, por ejemplo, el presidente de la República, Danilo Medina, al cual yo te presento porque lo conozco? Y aunque tú lo has visto por la televisión o por cualquier otro medio de comunicación, tenerlo delante de ti seguro que es un gran privilegio, porque él ostenta la primera posición de importancia gubernamental en nuestro país. Pero imagínate que tienes, Dios no lo permita, un cáncer terminal. Y este cáncer ha hecho metástasis en órganos vitales de tu cuerpo. Es decir, se ha regado en órganos vitales de tu cuerpo.
y estás en este momento padeciendo un tremendo dolor a causa del daño que esta enfermedad está ocasionando en tu cuerpo y no tienes ya fuerzas y te encuentras en un estado de desesperación y en un estado de angustia tremendo. Y yo te digo, mira, te voy a presentar a un médico, a un científico que tiene la cura para tu mal. Es la persona que te va a dar la medicina apropiada en este momento de desesperación en el cual te encuentras. Seguramente que vas a reaccionar de una forma mucho más efusiva. Seguramente que tu corazón se va a llenar de esperanza, que tu alma se va a llenar de aliento y de expectativa, porque hay una persona que va a satisfacer una necesidad urgente e imperiosa. La gente a la cual Isaías escribe en el capítulo número 40 y también en todo el libro, escribe estas palabras. Estaba en una situación de desesperanza, de temor, de frustración. Y es ahí cuando resuena con fuerza las palabras en las que Dios es presentado, como dice el versículo número 9, ved aquí al Dios vuestro. Hermanos amados, en medio de la desesperanza, en medio de la crisis, el mensaje de la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy es el mismo. Aquí está nuestro Dios. Aquí está nuestro Dios. Ved aquí al Dios vuestro. ¿Cómo se nos presenta nuestro Dios en un contexto de desesperanza, de crisis? Bueno, vayamos a Isaías, el capítulo número 40. Tengamos abierta la palabra de Dios en el capítulo número 40 para ver la manera en la cual, o la manera en cómo Dios se te presenta y se nos presenta en un contexto de desesperanza. Aquí está nuestro Dios. En primer lugar, Dios se nos presenta como el Dios que nos consuela. Versículos 1 en adelante dice la palabra de Dios: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios se te presenta, Dios se nos presenta como pueblo de Él, como el Dios que nos consuela. Los estudiosos de las Sagradas Escrituras llaman a la porción desde Isaías capítulo número 40 hasta Isaías capítulo 66 como el rollo de la consolación. Porque si hay un elemento que domina la teología, la enseñanza acerca de Dios en esta porción de las Escrituras, es precisamente el elemento de consuelo. Pero ya en el capítulo número 12 del profeta Isaías, en el versículo número 1, se nos presenta a Dios en su capacidad consoladora. Dice el versículo número 1 del capítulo número 12, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Dios, dice Isaías, me ha consolado. En el capítulo número 49, versículo número 13, el profeta exhorta a la nación de Israel en ese contexto en el cual ella se encuentra exiliada, lejos de su patria, en esclavitud política y en esclavitud religiosa, diciéndole las siguientes palabras: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes. ¿Y por qué?
porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. El otro texto que quisiera traer a la memoria de todos ustedes aparece en 2 Corintios, el capítulo número 1, versículos 3 al 4, que es el texto clásico que nos presenta a Dios como el Dios de toda consolación. Y dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo no dice que Dios es el Dios de alguna consolación, ni que Dios es el Dios de mucha consolación, sino que Dios es el Dios de toda consolación. Toda consolación le pertenece. Toda consolación proviene de Dios. Dios abarca cada una de las consolaciones para su pueblo, atendiendo a cada una de las necesidades de su pueblo. Y continúa diciendo el pasaje que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El texto no dice en algunas tribulaciones o en unas cuantas tribulaciones o en muchas tribulaciones, sino que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué tribulación estarás atravesando en este momento, mi amado hermano, mi amado amigo? Dios tiene la capacidad de consolarte en todas tus tribulaciones. Y miren el propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que Dios es el Dios de toda consolación y Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar con esa consolación con que somos consolados a todo aquel que se encuentra atribulado, afligido, en una situación difícil, en una situación de necesidad moral, física o espiritual. ¿Cómo Dios nos consuela? Volviendo al pasaje de Isaías, el capítulo número 40, versículos 1 y 2, encontramos tres medios a través de los cuales Dios nos consuela. Tres maneras de cómo Dios nos consuela y tres maneras que aprendemos de Dios de cómo nosotros podemos consolar también a otras personas. En primer lugar, Dios nos consuela hablándonos como si le perteneciéramos. Y cuando decimos como si le perteneciéramos, lo que estamos diciendo es como que realmente tú y yo le pertenecemos. Noten lo que dice el versículo número 1 de Isaías capítulo número 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Aquí tenemos dos expresiones que indican el hecho de que nosotros somos la posesión gloriosa de Dios y que Dios es a la vez nuestra posesión también por su gracia. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos consuela, amados hermanos, haciéndonos ver la gloriosa realidad de que somos de Él, de que le pertenecemos, de que somos pueblo suyo, como dice en Isaías, en el Salmo número 95, cuando dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hemos sido comprados, hemos sido adquiridos. El precio que se ha pagado a favor de nuestra redención es la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados, sacados de nuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo. El apóstol Pablo dice: porque comprados fuisteis por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, mis amados hermanos, esa realidad de que pertenecemos a Dios por el precio inagotable y por el precio maravilloso de la sangre de Cristo, cuando Dios nos afirma esta realidad de que somos de Él, Dios nos está consolando. Pero también Dios nos consuela cuando nos habla al corazón. Cuando nos habla al corazón. Dice el versículo número 2 al principio: hablad al corazón de Jerusalén. Y hablar al corazón significa hablar con ternura. Hablar al corazón significa hablar con cariño. Hablar al corazón significa no hablar con palabras duras ni hirientes, sino con palabras suaves y tiernas que puedan llegar a lo más profundo del alma. Uno puede hablar de tal manera que simplemente pueda percibirse el sonido de las palabras, pero uno puede hablar de tal manera que las palabras que uno comunique lleguen al corazón. Y eso es lo que Dios hace con su pueblo. Dios te habla al corazón. Dios te habla con ternura en el momento de tu necesidad. En la situación de crisis por la cual estás atravesando, Dios te habla al corazón. En Génesis, el capítulo número 50, tenemos un ejemplo de esta expresión. Es el caso cuando ya Jacob, el hijo de José y de sus hermanos, había muerto. Y todos sabemos lo que ellos hicieron con José. Lo vendieron a Egipto, lo menospreciaron, lo odiaban y por esa causa lo vendieron. Y José llegó a ser grande en Egipto, ellos fueron a Egipto. José los perdonó, José los abrazó, José los recibió, pero a raíz de la muerte de Jacob, ellos estaban preocupados, ellos estaban miedosos, ellos estaban temerosos de que José fuera a tomar venganza y represalia en contra de ellos. Y dice Isaías 50, 21, que José les dijo a ellos: ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y dice el relator de Génesis: así los consoló y les habló al corazón. ¿Cómo Dios nos consuela? Dios nos ofrece perdón, su perdón. En el verso número 2 de Isaías, capítulo número 40, luego de decir, hablad al corazón de Jerusalén, nos especifica de qué manera Dios habló y cómo los profetas debían hablar al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Así que mi amado amigo, mi amado hermano, Dios te habla al corazón y Dios nos consuela ofreciéndonos su perdón. Ese perdón gratuito, ese perdón abundante, fruto de su misericordia y de la obra de salvación que Cristo obró en la cruz del Calvario. Nosotros debemos ser instrumentos de consolación. Nosotros debemos imitar a Dios en su ministerio consolador. Pablo lo dice claramente, para que podamos consolar a todos los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que el Dios que nos consuela quiere que seamos instrumentos o canales de consolación. Pero en segundo lugar, amados amigos, cuando Dios nos dice, aquí está tu Dios, ved aquí al Dios vuestro, Dios se nos presenta como el Dios que nos pastorea. Versículo número 11. Dice la palabra de Dios, que Dios como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará,
pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios se nos presenta como nuestro pastor, el Dios que tiene la bendita capacidad de apacentar, de pastorear, de conducir, de proteger, de guiar. Me llama la atención que el profeta dice que Dios va a apacentar su rebaño como pastor. ¿Y de qué otra manera Dios puede pastorear y apacentar a no ser que sea como pastor? Pero lo que el texto nos está diciendo es que Dios actúa en base a lo que es. Dios no puede hacer otra cosa como pastor que no sea pastorear. Yo no puedo, si soy ingeniero, hacer otra cosa que no sea construir obras. Yo no puedo como arquitecto hacer otra cosa que no sea levantar planos o hacer planos. Yo no puedo como médico hacer otra cosa que no sea sanar personas, recetar medicamentos para curar un mal. Y Dios como pastor solamente puede apacentar. Estamos diciendo con esto de que Él tiene la capacidad de apacentar porque Él es pastor. Dios puede hacer muchas cosas más, claro está. Pero ese es el énfasis de este pasaje. Dios apacentará a su rebaño porque su naturaleza es la de ser pastor. Y así debe ser en el caso de los pastores de las iglesias. Miren cómo Dios pastorea. Dice el texto, en su brazo llevará los corderos. En sus brazos Dios va a tomar los corderos, es decir, va a tomar las ovejas más tiernas y los va a cargar. En su seno Dios los va a poner, los va a llevar como algo muy preciado, como algo que Dios ama mucho, como algo que Dios cuida mucho, como algo que Dios protege. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y yo pienso que esta tarea de Dios como pastor debe ser también la tarea de todo verdadero pastor de iglesia. Los pastores deben ser un reflejo. Los pastores deben ser una prolongación, si se puede decir así, del carácter de Dios como pastor. Y los pastores deben apacentar a sus rebaños como lo que son, pastores del rebaño. Y este pastoreo, esta actividad de apacentar, esta actividad de pastorear a la iglesia debe de llevarse de tal manera que las ovejas, que los más tiernos puedan sentirse seguros en las manos de sus pastores. Cuando habla de los corderos, uno piensa en los hermanos más débiles y más tiernos de la iglesia. Uno piensa en los nuevos creyentes que requieren de un cuidado especial por parte de los pastores de sus iglesias. Uno piensa en cómo los pastores deben tener ese debido cuidado, esa preocupación sincera por el rebaño de Dios para de esta manera sobrellevar las cargas de las ovejas a las cuales Dios ha colocado bajo su responsabilidad. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto me lleva a pensar en aquellos hermanos que en el momento actual se encuentran heridos. En el momento actual se encuentran bajo una situación de crisis. Que en el momento actual son como mujeres recién paridas y que no pueden valerse por sí mismos porque el pecado, alguna debilidad, alguna enfermedad, alguna situación de la vida ha provocado un estado de postración. Y dice aquí el autor, Dios pastorea suavemente a las recién paridas. Y esa debe ser también la actitud de los pastores de las iglesias, pastorear con suavidad, pastorear con delicadeza a los hermanos que se encuentran sumidos en la desesperanza, sumidos en la angustia, sumidos en el dolor, sumidos en la debilidad, ante algún pecado determinado, ante alguna situación que los haya afectado. Hermano amado, Dios
actúa como lo que es y los pastores deben actuar como lo que son. Dios se nos presenta como pastor, como nuestro pastor, que nos lleva en sus brazos, que nos coloca en su seno, que pastorea suavemente a las recién paridas. En tercer lugar, Dios se nos presenta como el Dios infinito en poder y en sabiduría. ¿Cómo se nos presenta Dios? Como el Dios infinito en poder y sabiduría. Versículos 12 al 14. Noten que el pasaje, estos versículos 12 al 14, están hilados, están entretejidos en una serie de preguntas, de interrogantes, de cuestionamientos. Dice el verso número 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos midió con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesos los collados. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta obvia es: solo Dios fue el que pudo hacer estas cosas. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Obviamente la respuesta es solamente Dios y nadie más. Dios no le pidió a nadie consejo. A Dios nadie le enseñó juicio. A Dios nadie le enseñó ciencia. A Dios nadie le mostró la senda de la prudencia. Al Espíritu de Dios nadie le enseñó ni le aconsejó enseñándole. Lo que nos está diciendo Isaías es: el poder y la sabiduría de Dios son ilimitados, son infinitos. Su poder hace fácil lo que a nuestros ojos resulta imposible. Y su sabiduría y conocimiento son libres. No están condicionados ni dependen de nada ni de nadie. Mi hermano, Dios dice aquí: yo tengo tal poder, tal capacidad para hacer cosas, que medir las aguas con el hueco de mi mano es algo sumamente fácil. Que medir el cielo o los cielos con la palma de mi mano resulta sumamente fácil de realizar. Yo tuve la capacidad de juntar con 3 dedos todo el polvo de la tierra. Yo tuve la capacidad de pesar los montes con balanza y con pesos los collados. En otras palabras, lo que tú ni nadie pueden hacer, lo puedo hacer yo, porque mi poder no tiene límites. Y yo te pregunto, mi amado hermano, en este momento, ¿cuánto pesan tus dificultades? Si tuvieras una balanza para medir tus dificultades, para medir tus problemas, para medir tus frustraciones, para medir tu dolor, para medir el grado de angustia que hay en tu corazón, para medir el tamaño de tus problemas, para pesar el tamaño de tus angustias, el tamaño de tus depresiones, el tamaño de todas tus dificultades, ¿cuánto pesan a tus ojos? Déjame decirte que todo ello a los ojos de Dios y por el poder de Dios no pesan absolutamente nada. Y sobre ese Dios que tiene infinito poder, debes colocar todas tus cargas, todos tus problemas, todas tus aflicciones.
Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que echa sobre Dios tus cargas, como dice también el Salmo número 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Pero piensa también en la infinitud, en lo ilimitado del conocimiento de Dios. ¿Acaso Dios no sabe lo que hay en tu corazón? ¿Acaso Dios no sabe ese problema que te agobia? ¿Acaso Dios no conoce esa angustia que te afecta, esa angustia que te apalatra, esa angustia que te hace daño, esa angustia que te trae depresión, ese problema, esa necesidad, esa situación? ¿Acaso Dios no la sabe? Déjame decirte, Dios la sabe, y Dios en su infinita sabiduría va a guiar todas las cosas para que su plan en tu vida se pueda cumplir. ¿Cómo Dios se nos presenta? En cuarto lugar, Dios se nos presenta como el Dios incomparable. Como el Dios incomparable. Este pasaje de las Escrituras, Isaías capítulo número 40, es característico por la serie de preguntas que le hace Dios al pueblo de Israel. Y dice Dios en el versículo número 18: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? En el verso número 25 una vez más dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Te ves tentado a comparar a Dios? Dios dice: yo soy incomparable. Nada ni nadie se compara a mí. Yo estoy por encima de todo y de todos. Yo no puedo ser comparado con cosas ni con personas, porque yo excedo en la comprensión humana, el poder humano, la capacidad humana. Yo soy infinitamente grande. Dios dice: las naciones no pueden compararse delante de mí. Dice el verso número 15: he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Es decir, las naciones delante de Dios son insignificantes, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Dios dice: no me compare con las naciones. Las naciones no pueden ser comparadas conmigo. Yo soy el Dios incomparable. Pero en segundo lugar, Dios les dice a ellos y nos dice a nosotros: no me compare con los ídolos. Verso número 19. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, que no se llene de polilla. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Dios les está diciendo: no confíen en los ídolos, ni en los ídolos de madera, ni en los ídolos de metal, ni en ninguna otra cosa que el ser humano pueda fabricar y que la quieran asemejar a mí. Yo soy incomparable. No teman los ídolos de las naciones, no teman a ellos, porque yo soy vuestro Dios. No debemos temer a los ídolos. Dios dice: el mundo, el orbe, comparado conmigo, no es nada. Versículo 21. ¿No sabéis?
¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y Dios dice en el verso 22, Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, es decir, son como saltamontes. Él, Dios, extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. No me comparen con el orbe, no me comparen con el mundo, porque yo soy incomparable, porque yo soy quien extendió los cielos como una cortina. Yo soy quien despliego los cielos como una tienda para morar. Luego en el versículo 23 y en el versículo 24 Dios dice, no me comparen con los gobernantes del mundo. Dice el verso 23, Él, Dios, convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Imagínese Israel en el exilio, imagínese este pequeño grupo de judíos exiliados en Babilonia, la nación, el imperio más grande y más poderoso en aquel tiempo. Imagínense a Egipto, les dice Dios. Imagínense al imperio asirio. Dios dice, yo convierto en nada a los poderosos. Yo convierto en nada a Nabucodonosor. Yo convierto en nada a Asurbanipal. Yo convierto en nada a todos los gobernantes del mundo. Pero pensemos en la actualidad. Dios convierte en nada a los gobernantes de este mundo. Dios convierte en nada a los imperios actuales. Para Dios, los imperios actuales son menos que nada. Es más, Dios gobierna por encima de la autoridad de estos gobiernos mundiales. Por si acaso haya algo que temer. Y dice el verso 24, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, es decir, tan pronto como sopla Dios en los gobernantes del mundo, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Dios les está diciendo, los gobernantes del mundo, por más poderosos que sean, son como una hojarasca que el viento las lleva. Dios tiene la capacidad de quitarlos cuando Dios decide que es el momento. Así que no teman a las naciones, no teman a los ídolos, no teman al orbe, no teman a los astros, no teman a los gobernantes, porque yo soy incomparable, porque yo soy vuestro Dios. Y también les dice, yo no puedo ser comparado con las estrellas. Versículos 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y luego les dice o nos dice en el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Y ahora dice Dios, Él saca y cuenta su ejército. Se está refiriendo a los astros, se está refiriendo al sol, se está refiriendo a los planetas del sistema solar, se está refiriendo a las constelaciones que pueblan el universo infinito que Dios ha creado. Se refiere a las galaxias y a todos los astros que conforman el firmamento. Él saca y cuenta su ejército. A todas, óigase bien lo que dice Dios, a todas las estrellas Dios llama por sus nombres. Ninguna faltará. ¡Wow! Mi amigo, mi hermano, qué grande es nuestro Dios. Dios puede llamar y Dios tiene la capacidad de llamar por nombre a los millones y millones de soles que hay en el universo, a los millones y millones de planetas que hay en el firmamento, a los millones y millones y millones de galaxias que hay en el universo. Dios tiene esa capacidad porque Dios las creó y porque Dios es infinito en poder y en conocimiento.
Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, dice Dios. En otras palabras, pueblo mío, no temas. En medio de la pandemia, no temas. Yo controlo todo. Si yo llamo a las estrellas, si yo llamo a los astros, si yo llamo a las constelaciones, si yo llamo a los sistemas solares, si yo llamo a las galaxias por cada uno de sus nombres, ¿cuánto más a ti? Mi amado hermano, Dios te conoce por tu nombre. Dios sabe cómo te llama y Dios sabe cada una de tus situaciones. Mi hermano, mi amigo, Dios conoce tu nombre, Dios sabe quién eres, Dios conoce tu sentar y tu levantarte, Dios conoce tu situación, Dios te llama por tu nombre. Dios dice, yo conozco mis ovejas y las llamo por mi nombre y ellas me conocen y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dios te llama por tu nombre porque te ama, porque te conoce íntimamente, porque desde antes de la fundación del mundo, Él te había escogido para su gloria y para su honra. Así que no temas, ved aquí al Dios vuestro. Aquí está nuestro Dios, mi amado hermano, mi amado amigo. Dios está aquí, vedlo. Dios está en medio nuestro. Ved aquí al Dios vuestro. Y en quinto lugar, ¿cómo se nos presenta nuestro Dios? Dios se nos presenta finalmente como el Dios que renueva nuestras fuerzas. ¿Cómo se nos presenta Dios? Como el Dios que renueva tus fuerzas. ¿Cómo se presenta Dios? Como el Dios que renueva las fuerzas de tu familia. ¿Cómo se presenta Dios? Como el Dios que renueva las fuerzas de tu congregación. ¿Cómo se presenta Dios? Como el Dios que renueva la fuerza de tus pastores. ¿Cómo se presenta Dios? Como el Dios que renuevas las fuerzas de tu propio corazón. Dice el versículo número 27. Una pregunta. ¿Por qué dices, oh Jacob, refiriéndose al pueblo de Israel? Y hablas tú, Israel, ¿por qué dices lo siguiente? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Hay otra traducción que dice, ¿por qué refunfuñas, Israel? ¿Y saben lo que ellos estaban diciendo? Cuando dice aquí el texto, mi camino está escondido de Jehová y de Dios pasó mi juicio. Lo que ellos están diciendo es, yo no le importo a Dios. Dios no se interesa por mí. Mi causa a Dios no le importa. Mi problema a Dios no le importa. Es más, Dios se hace de la vista gorda. Ante mi realidad, ante mi situación, ante mi dolor, Dios no me entiende, Dios no sabe, Dios no se preocupa. Mi causa, mi dolor, mi preocupación, mi problema, lo que me aqueja, a Dios no le importa. Y eso era lo que decía el pueblo de Israel, que estaba sumido en la idolatría y que también estaba sumido en la esclavitud. Ellos están diciendo a Dios no le interesa lo que nos está pasando aquí. Dios se ha desentendido de nosotros. Pero amigo, mi hermano, esa no es la realidad. Esa no es la realidad. A Dios le interesas. A Dios tú le importas. La causa tuya, es decir, el problema tuyo, tu juicio, tu camino, le interesa a Dios. Más de lo que piensas. Y entonces Dios les dice a ellos y nos dice a nosotros, versículo 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Es que tú no lo sabes, Israel. Mi hermano, es que tú no sabes que el Dios eterno es el Señor que creó los confines de la tierra. Y Dios afirma ahora, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, Dios no se ha cansado
ni puede desfallecer. Dios no se cansa ni se fatiga como los seres humanos o como los seres vivos. El entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Por eso, ante la problemática de tu vida y ante la problemática de tu iglesia y ante la problemática de la sociedad y ante la problemática del mundo, déjame decirte que el conocimiento de Dios sabe hacia dónde lleva el curso de la historia para su sola gloria. Y ahora noten las acciones poderosas de Dios a favor de sus hijos. Verso 29. Él da esfuerzo al cansado. Una conclusión equivocada que se saca de la trascendencia de Dios. Cuando hablamos de trascendencia, hablamos de su suprema grandeza, de que está por encima de todo. Es que Él es demasiado grande para interesarse en los seres humanos. Lo correcto es deducir que Dios es demasiado grande para fracasar. Y Dios te dice, yo doy esfuerzo al cansado. Mi hermano, ¿te encuentras cansado en este momento? Y yo no hablo de cansancio físico o de agotamiento físico. Hablo de cansancio moral. Hablo de cansancio de estado de ánimo. Hablo de cansancio espiritual. ¿Te encuentras cansado en este día? Dios dice, yo doy esfuerzo al cansado. Pero no solamente eso, dice el texto, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Todos sabemos que matemáticamente hablando, un número multiplicado por 0 es igual a 0. Pero se puede decir así, que Dios rompe la ley matemática, porque el texto dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mi hermano querido, ¿te sientes sin fuerzas en este día? Cuando vas a tu propio corazón e indagas en lo más profundo de tu ser, te das cuenta que las fuerzas para seguir hacia adelante se han agotado. Que ya no tienes aliento, ya no tienes ánimo, ya no tienes deseo para leer la palabra de Dios, para orar, para seguir hacia adelante, para glorificar el nombre de Dios, para servir a Dios, para servir a tu familia, para ministrar a Dios. Déjame decirte que dice la palabra de Dios, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Cosas raras y cosas difíciles. Los jóvenes flaquean y caen. Cosas raras y difíciles. Porque los muchachos y la juventud tienen la capacidad de estar constantemente en actividad y en movimiento y difícilmente puedan cansarse. Y dice el verso 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo quiero que tú agarres esa promesa en esta mañana y tú digas, yo que espero en Jehová tendré nuevas fuerzas. Yo que espero en Jehová voy a levantar mis alas como las águilas. Voy a correr y no me voy a cansar. Voy a caminar y no me voy a fatigar. ¿Cuál es la clave en todo esto? Esperar en Jehová. Y esta expresión, esperar en Jehová, es la expresión clave de la teología de los piadosos del Antiguo Testamento. Una de las palabras favoritas de los salmos. Dice el Salmo número 27, espera y aguarda a Jehová. Aliéntese tu corazón. Sí, aguarda, espera a Jehová.
Y los otros salmistas también proclaman lo mismo. Jehová, en ti he esperado. Hay que esperar en el Señor. Hay que tener paciencia, capacidad de aguante, resistencia, confiados en que Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Querido hermano, también querido amigo, en esta mañana, en este día, en esta noche, en cualquier momento en que estés escuchando esta grabación, la palabra de Dios para ti en este tiempo es clara. Aquí está tu Dios. Ved aquí al Dios vuestro. Mi hermano, en tu dolor, en tu aflicción, en tu problema, en tu realidad, en tu debilidad, en tu angustia, en tu enfermedad, en tu crisis económica, en tu crisis espiritual, en tu abatimiento, mira a tu Dios, ved aquí al Dios vuestro. Hermano, en tu familia, que quizás esté desquebrajándose en este momento, Dios te dice, aquí estoy yo, ved aquí al Dios vuestro. En tus relaciones en el trabajo, Dios te dice, ved aquí al Dios vuestro. En tu vida de iglesia, en tu ministerio, Dios te dice, ved aquí al Dios vuestro. Amada iglesia, Dios te dice en esta mañana, en este día, aquí está nuestro Dios. Concluyo con una de las palabras de una hermosa alabanza interpretada por Steve Green. Dios, tan solo Dios. Y esa alabanza dice, algunas de sus palabras dicen, Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor. Y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad. Y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. Que toda la creación le adore sin cesar a Dios, tan solo Dios. Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios y solo Dios. Amada iglesia, amados hermanos, ved aquí al Dios vuestro. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, en este momento te damos las gracias, oh Padre celestial, por tu palabra, por las palabras de Isaías, por las palabras tuyas a través del profeta Isaías. Gracias que eres el Dios que nos consuelas. Gracias que eres el Dios que nos pastoreas. Gracias que eres el Dios infinitamente grande en poder y en sabiduría. Gracias que eres el Dios incomparable. Gracias que eres el Dios que renueva nuestras fuerzas. Padre Santo, en este momento intercedemos por los hermanos, amigos que están escuchando, que han escuchado estas palabras. Oramos, oh Señor, que en este momento de dificultad, de desesperanza, de desolación, de dolor, de angustia, de enfermedad, de debilidad, de tribulación, de aflicción, oh Señor, tú abras sus ojos para que vea a nuestro Dios y para que pueda decir, ved aquí al Dios nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.